¿No habías dicho que este año ibas a aprender AWS? Pues quédate aquí. Veremos dos conceptos del servicio de base de datos más popular dentro de esta nube. Lo común es que los servidores y aplicaciones se conecten directamente a la base de datos. También especialistas como programadores o administradores de base de datos. Pero al hacerlo sobre un solo servidor de base de datos, esto lo podría afectar. Bajar el rendimiento, ponerse lento, incluso caerse. El primer concepto que veremos es RDS multiaceta. Esto crea una copia de la base de datos que se sincroniza automáticamente. La replicación es síncrona. En cuanto se recibe información nueva dentro de la base de datos principal o master, automáticamente se escribe sobre la base de datos que está en standby o en espera. Otra característica es que a esta base de datos no nos podemos conectar, ni siquiera la podemos ver. Existe por si le pasa algo a la base de datos principal. Imagínate que se sobrecargó por tanto proceso y la memoria colapsó. Esto automáticamente convierte la base de datos en standby en la base de datos principal. Y tendremos una nueva base de datos en standby que puede ser la anterior master que ya se recuperó. Y el ciclo vuelve a empezar. El otro concepto es la creación de réplicas de lectura. Muy similar, es una copia de la base de datos completamente, pero la replicación acá es asíncrona. Puede tardar algunos segundos o minutos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que las réplicas de lectura sí tenemos acceso y se deben usar para no sobresaturar la base de datos principal. Puede que tu aplicación tenga que obtener data, entonces no necesita conectarse a la base de datos de escritura. Lo mismo si quieren validar datos o generar algún tipo de análisis de toda la data. Esos son los casos de uso donde se sugiere tener una réplica de lectura. Se puede tener hasta 15. Ambas características se pueden combinar. Puedes tener una base de datos lista por si pasa algo con la base de datos principal y réplicas de lectura para obtener data y no saturar a la base de datos principal. Cuando tienes varias réplicas de lectura, se implementa un endpoint para balancear el tráfico. Si aprendiste algo, sígueme en LinkedIn, que allá también estoy publicando contenido de valor todos los días. Mi nombre es Jan y nos vemos en el siguiente video. Yo creo que salió decente.